18:15 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, como les decía al principio, esta crisis que se está escalando en lo que es Europa, en todo el hemisferio norte, hablando de Rusia, Estados Unidos también, con lo que es una decisión que se está por tomar en los próximos días. La previa de esto ya se viene generando desde también hace algunas semanas. Tiene que ver con esta escalada de toma de decisiones por parte de la OTAN, por parte del mismo Estados Unidos, que hay una estrategia acá implícita desde hace mucho tiempo, que la vengo contando también desde hace ya por lo menos más de un año, de lo que se está dando con estas decisiones estratégicas que llevan a una escalada contra Rusia. Ya, bueno, para decir y ser más directo, las palabras de Putin de lo que fue la semana pasada cuando se le preguntó, un medio le pregunta directamente a Putin qué implicaría esta situación de autorizar a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance. Estamos hablando, por ejemplo, de los misiles del Reino Unido, los de Storm Shadow, contra lo que es el territorio profundo de Rusia. El territorio profundo hasta ahora no había sido atacado más que por drones. Hemos compartido noticias acerca de lo que han sido algunas incursiones de drones, que esto lo hacía Ucrania. Por parte de Ucrania era posible llevarlo a cabo y sin provocar ningún tipo de grandes daños, salvo algunos daños en alguna infraestructura, en algunos edificios, sin víctimas. Pero esto ha escalado a una situación donde nos encontramos, hay que ver en un contexto, casi ya un mes, casi menos de 2 meses para las elecciones de Estados Unidos, en ese 5 de noviembre, donde, claro, pueden cambiar las cosas, y esto pareciera ser también un indicativo que nos dicen que no tienen tan asegurada una victoria de Kamala Harris. Eso podría llegar a ser uno de los indicios de que se están tomando estas decisiones con tanta rapidez para lo que va a ser, ¿no es cierto?, este conflicto en aumento, esta guerra en Ucrania. Para hablar un poco de lo que ha sido previamente, en su momento hablamos de los tanques de guerra cuando fueron autorizados en su momento por parte de los países de la OTAN. El último en autorizarlo fue Estados Unidos. Habían enviado a la delantera a Alemania con los tanques Leopard 2, luego los Challenger del Reino Unido, y finalmente fue Estados Unidos el que faltaba tomar esa decisión, casi como pareciendo que Estados Unidos no quiere quedar como el que va a la delantera, sino que quiere mandar a sus países, ¿no es cierto?, vasallos, títeres, al frente, como en este caso los europeos, para luego decir, bueno, y son todos los países que están ejerciendo una presión contra Estados Unidos. Entonces Biden decide tomar esta decisión final de autorizar este envío de tanques. Por ejemplo, pasó lo mismo con los F-16. ¿Se acuerdan que Dinamarca, Países Bajos eran los que impulsaban la medida? Pero ¿quién faltaba a tomar la decisión final? Estados Unidos, que son los que producen el armamento del F-16. Entonces, claro, Estados Unidos titubea durante un tiempo hasta que finalmente dice, bueno, envíenlos de parte, como si fuesen de ustedes, las autorizaciones por parte de los países que quieran hacerlo, pero nosotros no lo hacemos. Claro, la trampa en esto es que Estados Unidos le da la autorización para enviar sus aviones de fabricación estadounidense, los F-16. Es decir, es un juego estratégico que vienen implementando, ¿no?, la retórica belicista en el último tiempo. Y después también tenemos lo que es ahora actualmente los misiles de largo alcance. Están en Ucrania. ¿Y para qué están en Ucrania si no es para ser utilizados? Bueno, tenemos esta reunión del día viernes 13 donde Starmer, el primer ministro de Reino Unido, el nuevo ministro de Reino Unido desde aquellas elecciones de julio, mucho más belicista, quien está al frente, esta vez ha tomado la decisión de prácticamente liderar. Ha quedado un poco relegado Macron después de lo que han sido las elecciones parlamentarias y la debacle de Macron y de su partido y su coalición en lo que es las elecciones europeas. También tenemos el golpe por parte de lo que han sido las elecciones legislativas en Francia, ¿no?, en julio, antes de los Juegos Olímpicos, y esto también ha generado crisis interna dentro de Francia. El pueblo francés no está a favor de lo que es, claro, este riesgo que puede existir de llevar a una confrontación y tener que ir a poner los pies sobre la tierra en Ucrania, o ser blanco de algún misil de largo alcance de Rusia. Por el otro lado, tienen un problema también dentro de lo que es Alemania, en lo que han sido las elecciones estatales, también parlamentarias europeas, pero las estatales en los últimos
hace algunas semanas con lo que ha sido a principios de septiembre la derrota de lo que es la coalición gobernante, donde lidera Scholz como canciller. Entonces acá tenemos una serie de problemáticas y de crisis políticas internacionales internas dentro de algunos países que son importantes que permanezcan dentro de la OTAN para lo que es el juego globalista, y claro, se están enfrentando a la población, a los pueblos de estos países que deciden directamente votar en contra de cualquier tipo de intervención. Entonces es por eso que, por ejemplo, Scholz ha salido en los últimos días a dar algunos comentarios, a hacer algunos comentarios, dar algunos discursos acerca de que el conflicto de Ucrania se debe solucionar pacíficamente, por medio de un acuerdo de paz. Y esto no era lo que se escuchaba anteriormente. Entonces vemos cómo están tomando, creen a la gente de tonta, podríamos decirlo así de esta manera. Y claro, lo que ocurre es que se están viendo presionados en tener que decir esto porque tenemos próximamente elecciones en Brandenburgo, por ejemplo, estatales en Alemania, donde se especula que Scholz, si sufre una derrota, su partido, la coalición gobernante, podría llegar a dar un paso al costado, y esto sería un desmoronamiento, ¿no es cierto?, de lo que es ese muro de la OTAN. Entonces nos encontramos con estas dificultades, por lo que Estados Unidos ahora, en esa reunión que tuvieron con Keir Starmer, donde también estuvo presente quien yo diría gobierna hoy en día Estados Unidos, quien es el que, así como en su momento en Argentina decíamos que era Sergio Massa el que gobernaba porque Alberto Fernández ya era el pasado, bueno, tenemos en este caso a Antony Blinken, el secretario de Estado, quien es el que se está moviendo de un lado a otro en los distintos frentes, tanto en Europa como en Medio Oriente, y está muy decidido él, por cierto, también ha llevado adelante una campaña, ¿no es cierto?, para la prohibición de instar a otros países a prohibir medios rusos, como el caso de Russia Today, el RT, el famoso canal RT, que, diciendo que está realizando una intervención, una injerencia en distintos países. Argentina, nos metieron en Argentina en esa volteada, digamos, de esa declaración, por lo que, dicen que interfieren, ¿no es cierto?, en la opinión pública, en las decisiones políticas, quieren hacer, ¿no es cierto?, con la desinformación. Por lo cual ahora queda, Biden tomar la decisión, digamos que ya estaría tomada, ya dicen muchos que esto es una decisión tomada, y yo diría que sí, si simplemente lo que hacen es nuevamente, como hicieron en otros momentos, decir Estados Unidos, titubear y decir no vamos a, tenemos que pensarlo, tenemos que evaluarlo, para no quedar como que es evidente lo que van a hacer. Ya habló ese mismo viernes también Trudeau, el mismo Justin Trudeau, que el primer ministro de Canadá habló en un discurso bastante vehemente diciendo que hay que darle la autorización a Ucrania para que utilice este armamento, este tipo de misiles de largo alcance, para atacar objetivos dentro de territorio ruso. Hablan de objetivos militares. Ucrania presentó una lista de objetivos que serían los que estarían en mente para, ¿no es cierto?, llegar a golpear dentro del territorio ruso. Estamos hablando incluso más allá de Moscú, en lo que es la distancia con el que podrían golpear este tipo de misiles. Putin no solamente ha sido él el que ha dicho que esto llevaría a una guerra directa. ¿Por qué? Porque él da una explicación clave en esto que tiene que ver con la información que necesita Ucrania, lo que es lo técnico y la información de inteligencia a través de los satélites, como dice Vladimir Putin. Tienen que utilizar información que proveen los satélites de los países de la OTAN, principalmente de Estados Unidos, para poder llevar adelante estos ataques. Por lo cual da a entender directamente que la paciencia de Rusia estaría ya terminada en ese sentido. Hay que ver también, hay que interpretar, claro, que Rusia hasta ahora no ha respondido a todas las provocaciones de la forma en que podría haber respondido. Ataque a Crimea, ataque al puente de Crimea en Kerch, ataques a otro tipo por ejemplo, al Nord Stream 2. Todas estas provocaciones, o la incursión reciente en Kursk, dentro de Rusia, por parte de Ucrania, lo que podría llevar, ¿no es cierto? Eso es una muestra de la desesperación de Ucrania, que Zelensky pide a gritos la utilización de este tipo de armamentos, y se habla en las últimas horas de lo que ha informado Rusia,
el Ministerio de Defensa y la inteligencia rusa de que se estaría preparando lo que es un ataque de falsa bandera dentro de en el territorio ucraniano. Por su parte, algunos hablan de un ataque a una central nuclear. Bueno, esto lo dijo una central de poder de energía, ¿no es cierto?, nuclear. Esto lo dijo la inteligencia de Estados Unidos. Incluso Blinken dijo, John Kirby, el portavoz de defensa, quien dijo, tememos que Rusia ataque una central de energía nuclear. Bueno, imagínense justo antes de las elecciones que eso pase, creo que nadie se va a caer en esa trampa. Y por último, decir que se estaría hablando de un ataque importante contra alguna institución educativa, algún colegio, estamos hablando, algún hospital, por parte a la que culparían por ello a Rusia para dar esa luz verde que faltaría, ¿no es cierto?, a través de la propaganda y que llegue a Biden para quien finalmente él dé esa autorización final para llevar adelante esto. Bueno, Trump lo dijo simplemente en el debate, un debate que, bueno, dejó mucho que hablar, pero la parte militar bélica dijo, ustedes nos van a llevar a la Tercera Guerra Mundial, se lo dijo a Kamala Harris, están trabajando para eso. Porque bueno, es evidente que seguramente al parecer no le dan los números, por lo cual van a buscar, ¿no es cierto?, una confrontación, en este caso con Rusia. Es posible, no es fácil tampoco, porque estamos hablando de países con armas nucleares. Si hubiese sido en un contexto de la Segunda Guerra Mundial en otro tiempo, ya se habrían enfrentado directamente Rusia y Estados Unidos, pero el tema de las armas nucleares es un problema que no todos se animan a apretar ese botón rojo porque sería un desastre global. Pero bueno, tenemos a Keir Starmer y a Justin Trudeau, a Macron, que están dispuestos a apretar ese botón rojo. Responden a ese tipo de intereses globalistas. Tendremos más novedades seguramente en los próximos días que se ponen aún más tensas. Decisión que podría tomarse a fines de septiembre por el gobierno de Estados Unidos. Veremos qué novedades hay y cuál es la respuesta de Rusia ante esta provocación final. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.